Feliz Día de Todos los Santos y bienvenidos al podcast del día 1 de noviembre de 2023. Vamos a ver noticias de política interior, concretamente hablaremos de inmigración, hablaremos de la amnistía, todo lo que se está generando alrededor, que es bastante. Hablaremos del rey emérito que le han obligado a hacer noche en Londres, lo cual, habida cuenta la edad que tiene, me parece francamente mal, cuando hay delincuentes que han hecho cosas muchísimo peores y o los indultan o los amnistían. Pero bueno, en fin, hablaremos también de sindicatos, que eso nunca está de más, hablar de sindicatos y de los chanchullos. De hecho, cuando veáis en qué se gastan el dinero, yo creo que no os va a causar ninguna sorpresa porque es lo que suelen hacer. Tenemos también un par de noticias de política internacional, una de la Franja de Gaza y la otra de Israel, por el conflicto que se está dando entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y cerraremos con 4 noticias de economía. Pero con lo que vamos a empezar hoy es con una efeméride de por qué es festivo el Día de Todos los Santos, que es con, pues bueno, para tener un poco de pozo de cultura, que nunca viene mal aprender estas cosas. Es festivo en España el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Qué significa esta fiesta nacional? El origen se remonta a 1000 años de la mano del Papa Gregorio III, pontífice entre el 731 y el 741. Cuando consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos. A mediados del siglo IX, en tiempos de Luis el Piadoso, se extendió su celebración a toda la Iglesia. Se cree que la fecha elegida fue porque coincidía con una festividad de los pueblos germanos. Esto es algo que ocurre muy a menudo. La Iglesia Católica sincretiza otras fiestas de origen pagano o de otras religiones para de esta forma integrar en el catolicismo a otros pueblos, porque recordemos que católico quiere decir universal, que es para todos, y es la manera adecuada de poder transmitir la palabra de Dios, la fe de Cristo, a pueblos pues, que no estaban sensibilizados con el cristianismo. Se ha hecho con los solsticios, se ha hecho con muchísimas más cosas, y es la manera que tenía la Iglesia de llegar a más gente. Vamos a empezar ahora con los sindicatos. Lo primero os lo esperáis, lo segundo tal vez no, y el tema de que mangaban dinero, eso sí que no sorprende a absolutamente nadie. Mariscadas, y os dije que lo primero no os iba a sorprender, luego se ofenden cuando les llaman comegambas, es que lo son, comegambas a costa del contribuyente. Lo siguiente ya sí que me ha causado sorpresa. No por contenido para adultos, esta palabra que no se puede decir en YouTube, sí, en eso se estaban gastando el dinero, y 6.000 euros en luz, los gastos de la cúpula del sindicato policial UFP. Con los sindicatos hemos topado, con los comegambas hemos topado gente pues que es muy dada a este tipo de cosas con el dinero del contribuyente. Está muy bien, ¿verdad? Es una cosa espectacular. Oye, la obsesión que tienen con el marisco yo no la entiendo. Con lo buena que está una buena parrillada de carne también. Yo entiendo que el marisco es sabroso, que tiene, pues hombre, de vez en cuando comer algo de marisco está bien. Sí hay que decir que hay muchas piezas de marisco que muchos no hemos probado porque tienen un precio prohibitivo y luego tenemos que ver a los sindicalistas atiborrándose. De hecho, ya se habla en Andalucía de que la huelga de gambas se está extinguiendo por culpa de los sindicalistas, pero oye, se puede comer también, ¿qué te digo yo? Unas chuletillas de cordero, unas ristas de chistorra a la parrilla muy buenas, se puede comer también careta de cerdo. Morro, mira, morro les pegaría mucho a los sindicatos, un poco de morro de cerdo, ¿verdad? Yo creo que eso sería pues algo más lógico. Algo más de 300.000 euros cobrados mediante cheques en efectivo, gastos sin justificar con cargo a las tarjetas del sindicato policial para pagar marisquerías, pubs, páginas de contactos sexuales en internet, talleres de reparación de vehículos, viajes, facturas de electricidad, a nombre de terceros encima, gente que ni siquiera... Le voy a pagar... Esto si lo piensas, tiene hasta su gracia, ¿no? Tiene hasta su gracia. Le voy a pagar al hijo de la vecina la factura de la luz que pagan los tontos. Madre mía. Lo anterior son los indicios acreditados por Policía Nacional durante la investigación por la que un juez de Madrid ha decidido procesar al líder del sindicato UFP, Víctor Duque, junto a otros miembros de la cúpula de ese sindicato policial. Los informes de investigación de la Unión de Policía Judicial adscrita al Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, a la que ha tenido acceso de OIETIF, detallan los presuntos gastos y pagos indebidos. Yo creo que esto ya es algo que es parte... ¿Os acordáis de Félix Rodríguez de la Fuente? Cuando te decía, la rata común está siendo acechada por su depredador, el hurón. Bueno, pues yo creo que esto es un poco así. Que para que no haya superpoblación de bogavantes, de langostas,
de centollos, de nécoras, pues la fauna ibérica ha evolucionado para que tengan de depredador al sindicalista. Y los sindicalistas, pues con su depredación, evitan que haya plagas y que el ecosistema español, las costas españolas, los litorales, pues tengan algún tipo de problema, ¿no? Contribuyen a mantener un desarrollo sostenible del ecosistema. Ahora toca hablar ya del tema de la amnistía, que aquí nos vamos a extender un poquito. Son varias noticias, pero la verdad es que esto está trayendo bastante cola. Imagino que habréis visto, si no, os recomiendo que lo veáis. Hoy hice un vídeo para el otro canal con las declaraciones de Felipe González y también que ahora desde la militancia del PSOE están sacando hemeroteca, trapos sucios de paje. Con lo cual, yo ya sabéis que soy de la opinión de que están jugando poli bueno, poli malo, pero ya sabéis que esto seguramente la militancia se lo tome mal. El caso es que a raíz de que Paje desautorizara públicamente a Pedro Sánchez en el congreso que tuvo lugar el otro día, donde Sánchez defendió la amnistía, a partir de ahí, cuentas activas en redes de afines al PSOE han empezado a airear noticias, pero noticias que tienen ya bastantes meses de antigüedad y las están sacando ahora. ¿Para qué? Bueno, para que cale la idea de que Paje sería un corrupto y que los socialistas díscolos lo son porque son corruptos. Y que Sánchez, en cambio, pues sería el que viene a luchar contra la corrupción, todas estas cosas. El vídeo recomiendo que lo veáis porque está bastante bien desarrollado. En este canal no, en el otro. Vamos a ver ahora, vamos a empezar con lo que están hablando los vocales del Consejo General del Poder Judicial sobre la amnistía. Y luego continuaremos con lo que exige Esquerra, continuaremos con lo que pide Pere Aragonés concretamente, luego seguiremos con lo que comenta Armengol y cerraremos con el hecho de que Juan Carlos no ha podido hacernos aquí y las declaraciones de Santiago Abascal, que ha protestado, como no podía ser de otra manera, ante esta infamia. 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial piden un pleno de urgencia para rechazar la amnistía. 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial han solicitado al presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario para mostrar el rechazo del órgano del gobierno de los jueces a la ley de amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el procés. Luego, una de las noticias que tengo es que no solo va a ser para los políticos, que ya de por sí está mal. No. ¿Os acordáis de todos los actos de terrorismo que hubo, como cuando secuestraron el aeropuerto del Prat, cortaron las autopistas, todo eso, ¿no? ¿Os acordaréis? Bueno, para ellos también va a haber amnistía. Y para los delincuentes comunes que llevaron a cabo fechorías y las vincularon a reivindicaciones políticas, también va a haber amnistía. Una maravilla todo, ¿no? Es de risa. Los solicitantes son Carmen Llobart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por la que esta medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho. Bueno, y también que yo la parte que más me cabrea, yo sí que me cabrea el hecho de que los poderes públicos no se sometan al imperio de la ley, que yo creo que tiene que ser el paraguas que ha de cubrir los derechos y libertades de todos y evitar que haya excesos. Convengamos, ¿no? Que esa concesión la hacemos todos. Pero, bueno, todos no. Los que ven con buenos ojos todas estas barbaridades con tal de que no gobierne la derecha están encantados de haberse conocido. Pero aparte de ello, la parte que a mí más me molesta, porque esto ya sí que es, no ya es que sea parte del ordenamiento jurídico de España, sino que es un principio rector de toda democracia liberal, es el tema de la igualdad ante la ley. Esta es la parte que seguramente a mí más me escandalice. Porque si tú haces una distinción entre el castigo que reciben los políticos y el castigo que recibe la ciudadanía, cuando pasan por encima de las leyes, lo que estamos hablando es de una vuelta al feudalismo. Como que somos vasallos, súbditos. Y eso, pues yo creo que debería de ser algo que debería de molestar bastante más. Y sin embargo, los españoles lo han asumido de forma muy apática. Como que tampoco es tan importante. En fin. Esquerra y PSOE ya tienen acuerdo para la amnistía, nos dicen desde la Gaceta, incluye a todos los que tienen causas por el 1 de octubre y Pere Aragonés se jacta de someter a Sánchez la amnistía para todos los represaliados es imprescindible. Bueno, represaliados. Gente que se saltó la ley. Luego lo veremos con más detenimiento. Primero esta noticia. Esquerra ha afirmado que la ley de amnistía que ha pactado con el PSOE incluye a todos los represaliados políticos con causas penales, civiles, contables y administrativas relacionadas con el procés, informan un comunicado tras anunciar este martes que ha llegado a un pacto con el PSOE en este aspecto. Ha celebrado tras la llamada entre el presidente Pere Aragonés, que
luego lo veremos a mayor profundidad, y el presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se ha desbloqueado el acuerdo sobre la ley de amnistía. Según el partido, se mantienen abiertas las negociaciones sobre la resolución del conflicto político y el bienestar de la gente. Eso quiere decir referéndum. No sé si va a ser una consulta no vinculante, qué cariz va a tener. ¿Por qué lo digo? El principal damnificado si se independiza Cataluña es el PSOE. Daos cuenta de que el caladero de votos de Sumar ha sido en Común Podem y que el PSOE no puede prescindir del Partido Socialista Catalán. Cataluña es una tierra que tradicionalmente vota a la izquierda. Entonces, si vosotros hacéis las cuentas del último resultado, el del 23J, sacando de la ecuación a Cataluña, y hacéis el reparte de los 350 diputados, veréis que hubiese ganado la derecha de manera holgada. Entonces, el PSOE no va a permitir ninguna fórmula por la cual Cataluña se independice de España, porque para que el PSOE se perpetúe, necesita los votos de sus muletas, pero necesita los votos del PSC. Así que eso no lo puede hacer el PSOE porque desaparece. Eso ellos lo saben y lo tienen claro. Esquerra ha asegurado que ha sido la estrategia negociadora iniciada los últimos años que ha permitido abordar una ley que es un paso necesario, el punto de partida para una nueva fase negociadora que tiene que abordar la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Pere Aragonés. La amnistía para todos los represaliados era imprescindible. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado este miércoles el acuerdo con Pedro Sánchez para la futura ley de amnistía, que se registrará en el Congreso de forma inminente. Lo hemos hecho, tenemos acuerdo destacado el miércoles. El presidente catalán ha señalado que hay que avanzar por un acuerdo más amplio, resolución del conflicto político y bienestar de la gente. Hay un detalle con el que no termina de contar... Hay un detalle con el que no termina de contar Pere Aragonés, y es que si amnistía, Puigdemont se puede volver a presentar a la Generalitat. ¿Y a quién va a votar la gente? ¿A Pere Aragonés? Bueno, de primeras que a Pere Aragonés no, porque Oriol Junqueras dejaría de estar inhabilitado y podría presentarse él. O sea, para empezar, Pere Aragonés, que se olvide. Pero, ¿a quién van a votar los independentistas? Ese segmento de la población catalana que es independentista. A Junts, que es quien ha doblegado al PSOE y ha conseguido la amnistía, o a Esquerra, con cuyo apoyo ya contaba Sánchez. Bueno, como premio por todas las dádivas y tal, van a votar a Junts, con un Puigdemont que ya no va a estar inhabilitado tampoco, al igual que Oriol Junqueras. Esquerra se ha metido un tiro en el pie. Esa es la realidad. Y esto les pasará factura. El partido Oriol Junqueras ha emitido un comunicado en el que afirma que la amnistía que ha pactado con el PSOE incluye a los represaliados políticos con causas penales, civiles, contables y administrativas, que esto es a lo que me refería yo antes, que es el tema de todos aquellos que secuestraron el aeropuerto del Prat, que cortaron las carreteras, etc., que son los que se van a beneficiar. Pedro Sánchez pacta incluir a la amnistía a Tsunami Democratic y a los CDRs procesados por terrorismo. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Nota de Luz Sela para OK Diario. A falta de que se concrete el alcance del acuerdo entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, la norma incluirá a los autodenominados Tsunami Democratic y a los comités de defensa de la República. ¿Dónde viene lo de CDR? Os preguntaréis. CDR quiere decir Comité de Defensa de la Revolución. Es un órgano civil castrista que servía para delatar a vecinos. Diréis, ¿cómo que a vecinos? Sí, a vecinos. Era gente cuya labor, era gente del partido, muy ideologizada, cuya labor era el investigar dónde podía haber gusanos, que así los llaman. En Venezuela era escuálidos, en Cuba era gusanos, detectar gusanos y delatarlos a las autoridades. Recordad que Cuba en los primeros años fusiló en torno a unas 7.000 personas. La Cuba que es referente, ¿no?, para muchos izquierdosos españoles. Se daba ese tipo de purgas. Y de ahí viene el nombre. ¿Por qué han elegido ese nombre? Os preguntaréis. Bueno, la referencia es clara. Así han trasladado fuentes de los republicanos, que también han celebrado desde Sumar. Jaume Asens, uno de los negociadores de la formación de Yolanda Díaz con el independentismo, ha destacado que Esquerra y Junts siempre han mantenido dentro de sus propuestas incluir el caso del tsunami y los otros casos de persecución que hay contra esta nomenclatura del terrorismo.
investidura inminente, la intención de los socialistas es registrar en las próximas horas el texto de la futura ley de amnistía. No sé si se han dado cuenta de que lo que han hecho es una legitimación de cualquier tipo de acto de carácter terrorista en caso de que tú tengas una reivindicación política. Porque claro, si tú, en nombre de que quieres expresar tu deseo de que tu región sea independiente, tienes derecho a secuestrar un aeropuerto, y eso luego, con una amnistía, no tiene ningún tipo de efecto porque la amnistía implica un perdón, sí, yo considero que en España se paga una cantidad de impuestos abusiva y decido poner un artefacto explosivo en una sede de Hacienda cuando no hay nadie dentro, podría hacerlo. Quiero decir, el mensaje que nos manda Pedro Sánchez, y esto lo dijo Girauta y lo dijo también Luis del Pino en el acto de Colón, es que la ley no tiene validez, que no hay una validez de las leyes. ¿No? Entonces, si tú tienes una reivindicación política, estás legitimado a hacer lo que te dé la gana, ¿no? ¿O solo aplica para unos y para otros no? Pregunto, ¿no? Bien. Armengol. Armengol coló en su discurso ante Leonor la convivencia que da nombre a la ley de amnistía de Sánchez. Tenéis también un vídeo en mi canal principal que me quedó bastante gracioso, que es este que os voy a enseñar ahora. A ver, un segundito. Este, el que está aquí a lo mío. La izquierda rabia con Leonor, sobre todo Irene Montero. También hablo de Armengol y de este discurso que vamos a ver ahora. Es dantesco todo lo que una niña, bueno, ahora ya no es niña, ahora tiene 18 años, pero la cantidad de barbaridades que están diciendo, como si no hubiese cuestiones más preocupantes, pero bastante más, ¿no? Como el debate, república-monarquía. Pero claro, cumplió la mayoría de edad ayer. Es decir, durante todos estos años han estado insultando a una menor. No haya el tema de que sea una mujer, que ya sabemos que lo de la sororidad es selectiva, porque a Rocío Monasterio, a Rocío de Mer, a Carla Toscano, a Isabel Díaz Ayuso, a Cifuentes, a Villacís, a Arrimadas, les han dicho auténticas barbaridades. Ya sabemos que lo de la sororidad es selectiva. No, pero aparte de insultar a una mujer, una niña. Que no quiero decir, ojo, no es que esté comprando el relato feminista de que a un hombre le puedes decir cualquier cosa y a una mujer no. A lo que me refiero es que lo que predican, que la violencia verbal, bueno, le llaman violencia política, que increpar a una mujer estaría mal y sería un acto de machismo, no solo les ponen en el papel de hipócritas, pero aparte contra una menor. Bien. Armengol coló en su discurso ante Leonor la convivencia que da nombre a la ley de amnistía de Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, incluyó en su discurso por el juramento de Leonor una referencia que no ha pasado desapercibida. Sé que lo digo siempre, pero por si acaso llega alguien nuevo y no lo sabe, Francina Armengol es la de las menores tuteladas de Baleares obligadas a ejercer el oficio más antiguo del mundo, alguna de las cuales se le obligó a abortar, para que no saltara la ley. Y cada vez que se hable de Francina Armengol hay que recordar esto, porque es uno de los mayores escándalos que ha pasado sin pena ni gloria, porque tenemos una prensa cómplice y absolutamente comprada, pero es de una gravedad tremenda. Hasta en 2 ocasiones Armengol habló de convivencia, el mismo término con el que Pedro Sánchez trata de justificar la amnistía para los golpistas y que, precisamente, dará nombre a la ley pactada con Carles Puigdemont. En un discurso de claro tinte ideológico, Armengol manifestó que el juramento de la princesa supone el firme compromiso con este presente libre y democrático. Y si es un compromiso, ¿por qué los de Junts y los de Esquerra no fueron a la jura de constitución de la princesa Leonor? Digo, ¿no? En fin. Una alianza con la España de hoy. Bueno, es que realmente intentar dar argumentos para rebatir esto es absurdo, porque todos sabemos que está mal. Estamos aquí haciendo el ejercicio de rebatir los disparates, pero claro, esto es como discutir con un tonto que te lleva a su terreno y te gana porque tiene más experiencia. Realmente no creo que haya que dar muchas razones para que esto de la amnistía sea algo criticable. E incluso yo me temo que los votantes del PSOE en el fondo de sus entrañas saben que lo que están haciendo no está bien. Otra cosa es que se hagan los locos o que sean capaces de transigir con ello por puro sectarismo. Pero que es una barbaridad, lo sabemos todos. Una alianza con la España de hoy que es responsabilidad de todos perfeccionar a través del diálogo y los consensos, entiéndase por esto pasar por encima de las leyes, respetando su diversidad, su pluralidad y haciendo de la estabilidad y la convivencia nuestra bandera, para que ésta sea, como en el poema del escritor vasco Felipe Juaristi,
Viejot Sinchoa Bezain Zabala. Ancha como un corazón generoso. Bueno. Armengol reivindicó ante Leonor un país cohesionado, respetuoso, consciente y orgulloso de su diversidad. Esto llama la atención porque esta gente no respeta la diversidad de pensamiento. Hablan de diversidad, pero solo puede ser del PSOE o a la izquierda del PSOE o de derecha y extrema derecha si eres independentista, que eso es una cosa que maravilla. Como hay un tipo de derecha que está a la derecha del PP y Vox que les parece bien, con sus discursos de ADN puro, de RH, que si los españoles son emparentados con los marroquíes, pero ellos con los suizos. Bueno, una serie de barbaridades que parecen sacadas del nazismo, que esa les parece bien, ese tipo de derecha, ¿no? Pero claro, hablan de convivencia, no respetan, no toleran, no soportan que haya gente de derechas, hablan de diversidad, no permiten la diversidad de pensamiento, ni de ideología. Entonces, ¿qué concepto de diversidad tienes? Uno que puede parecer pintoresco, seleccionado, cual catálogo de Benetton, pero que no es representativo de lo que tenemos en España. País en el que, como poco a la mitad, somos de derecha o de centro derecha, conservadores, liberales, democristianos, de todo, ¿no? Y es algo que se niegan a reconocer que existe. Ahora esto, que lo veremos después, simplemente me llama la atención, lo he querido meter con el tema de la amnistía. Juan Carlos I se marcha de madrugada a Londres al no poder dormir en la Zarzuela, no puede dormir en su propia casa, ni siquiera en su propio país. Un hombre que además conviene recordar que pasó su infancia medio exiliado de España, porque ya sabéis que la casa real fue desterrada en la Segunda República. Si bien es cierto que en el tardo franquismo empezó a haber acercamientos y Franco lo reconoció para que él se quedara llevando a cabo la jefatura del Estado y tal, pero una persona que pasó su infancia fuera de su país y que ahora no puede pasar su vejez. Me parece como poco excesivo y sobre todo llama la atención comparado con el tema de la amnistía. Lo veremos luego, pero primero, Abascal. El líder de Vox, como no podía ser de otra manera, ha calificado de histórico este 31 de octubre por la jura de la princesa Leonor, pero ha lamentado que, a renglón seguido, que nuestra Constitución, a la que con tanta caradura se ha referido al socialista Sánchez, sea pisoteada por el jefe del PSOE. A su llegada al Congreso de los Diputados para asistir al acto de jura de doña Leonor, tranquilo y firme, Abascal subrayó la trascendencia del acto y su respaldo a la futura reina y a la corona como símbolo de unidad de España, pero precisó tajante que ni siquiera en un día como este va a contribuir a ocultar la verdad. Y la verdad que mientras la princesa jura la Constitución, padecemos un gobierno en funciones que está dispuesto a pisotearla. Bueno, de hecho ya la pisotea. La propia formación de Santiago Abascal lo llevó 2 veces ante el Constitucional. Tras denunciar la ignominia que supone que el secretario de organización, el fontanero Santos Cerdán, se reúna en plan compadre con el prófugo de la justicia, ha recordado que ministros y socios del gobierno socialcomunista no acuden al acto de jura de la princesa. Y visto esto ahora sí, el viaje relámpago de Juan Carlos a Madrid este martes, con motivo de la celebración familiar privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor en el Palacio del Pardo, terminó al filo de la medianoche y con un regreso de madrugada a Londres, el emérito pasó casi 12 horas en la capital. Eso es todo lo que le permiten estar en su país. Llegó a Barajas a las 12:50 en un jet privado y el vuelo no provenía de Emiratos Árabes, como se ha especulado en los medios, sino de Suiza. Tras ello almorzó en Zarzuela con la reina Sofía y otros miembros de su familia, y a las 8 de la tarde se desplazó al Pardo para la celebración, donde pudo reencontrarse con Felipe VI, a quien no veía desde que se trasladó a Abu Dhabi en 2020. La fugaz estancia de Juan Carlos en Madrid se debió a que desde la Zarzuela se le indicó que no podía pernoctar en la que fue su vivienda oficial durante casi 50 años. Bueno, realmente yo esto no lo termino de entender, sobre todo comparado con el tema del trato que están recibiendo los golpistas o Bildu, ¿no? O sea, los de Bildu ahora son hombres de paz. Se puede pactar con ellos, como hace Chivite, o como hace Miquel Iceta, o como hace Pedro Sánchez. Y en cambio, pues esto de repente es inaceptable. Me parece cuanto menos curioso y deberíamos de reflexionar sobre ello. Dejamos a un lado el tema de la amnistía y entramos a hablar de la crisis migratoria. Recordaréis que en uno de los podcasts anteriores habíamos visto un choque que hubo entre una secretaria del ministro Escrivá y Margarita Robles, porque Margarita Robles se hallaba dentro de un cuartel militar en plenas maniobras y fue una secretaria. Esto puede parecer ridículo, pero pasó. Si tenéis la hemeroteca, por si no me creéis, buscadlo. No recuerdo ahora en qué podcast, si fue el de hace 3 días o en el de 4.
que tenía intención de meter, aparte de los inmigrantes ilegales que están llegando a Canarias, que han enviado a la península, a ese cuartel. Con el problema de que, claro, ya hay armas, no sabemos quiénes son, estamos en alerta 4 por terrorismo, pueden infiltrarse yihadistas entre los inmigrantes ilegales para atentar en Europa, etc. Y lo comentábamos como que era un disparate, como que cómo se le había ocurrido y tal. Bueno, vais a alucinar porque han seguido hacia adelante con la propuesta. Migraciones solicita al Ministerio de Defensa 3 cuarteles militares para alojar a 3.000 inmigrantes ilegales. ¿Cómo de difícil puede ser que un grupo se organice para entrar a un polvorín, pillar por ahí unas armas y liar la parda? Robar un todoterreno, imaginad. Robar un todoterreno, llevarse por ahí unas... ¿Qué te digo yo? O sea, es que es un despropósito, ¿no? Es que no sabemos quiénes son los que entran. No digo esto con el objetivo de criminalizar. No, coño, es que es tan sencillo como que no sabemos quiénes han entrado. ¿Os dais cuenta de la que se puede preparar? Es que, de verdad, que son cosas que uno no las termina de entender. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que en noviembre sumarán más de 3.000 nuevas plazas al sistema de acogida, con la apertura de 3 instalaciones en terrenos de defensa, lo que permitirá liberar paulatinamente los recursos de emergencia. En declaraciones a los medios antes de visitar el Centro de Recepción, Atención y Derivación de Pozuelo de Alarcón, que por cierto ya sabéis que la alcaldesa se quejó porque no les avisaron ni les notificaron que los iban a llevar allí, el ministro José Luis Escrivá ha detallado que la próxima semana se pondrán en marcha Cuartelamiento General Arteaga, en Carabanchel, y el Hospital Naval de Cartagena, y ha añadido también el acuartelamiento Primo de Rivera, situado en Alcalá de Henares. El cuartel general Arteaga podrá llegar a albergar a 1.200. Bueno, luego aquí te hacen un desglose de las cantidades. Y de cara a la reunión que el ministro mantendrá este martes por videoconferencia con alcaldes de los municipios de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, los consejeros de las comunidades autónomas, Escrivá ha subrayado que el encuentro tiene un carácter informativo. O sea, que les da igual. Es que, básicamente, lo que les están diciendo es que esto lo van a tener que acatar por lo civil o por lo militar, nunca mejor dicho, que se vayan haciendo la idea de que se los van a meter y que no hay tu tía. Que os los vais a comer y os los vais a comer. Punto. Me da igual quién gobierne, quién sea el alcalde, que quiera el pueblo, no. Os los coméis como que me llamo Escrivá, básicamente, por ponerlo en castellano neutro. Vamos a entrar ahora en materia de política internacional, vamos a mostrar las dos caras del conflicto, que ya se va cobrando varias vidas. La primera hace referencia a Israel, 15 soldados fallecidos en Gaza. Y la segunda hace referencia a la Franja de Gaza, cortado el internet el mismo día que Israel anuncia haber perdido 9 soldados en combate y matado cientos de terroristas de Hamás. Recordad que la Franja de Gaza se encuentra secuestrada por el grupo terrorista Hamás, grupo terrorista que goza del apoyo y del cariño de partidos de extrema izquierda españoles. Empezamos con la primera. El comandante de la División 162 de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Iziz Cohen, ha asegurado que sus tropas se encuentran ya en las profundidades de la Franja de Gaza, a las puertas de Ciudad de Gaza. Jamás escogió esta guerra, no fuimos nosotros quienes lo elegimos, ha manifestado Cohen, que ha subrayado que durante los últimos días las fuerzas de defensa israelíes han logrado acabar con gran parte de las capacidades de Hamás, incluidas sus instalaciones en túneles subterráneos. Después de que este martes el ejército de Israel notificase las 2 primeras bajas de soldados, luego han comunicado 9 más en la pasada noche y la cuenta se eleva en estos momentos a 15. 7 de ellos del mismo grupo de soldados que se desplazaban en un vehículo que fue alcanzado por un misil. El ejército israelí asegura haber atacado más de 11.000 objetivos de Hamás desde que empezó la guerra. Y por parte de Gaza, el IDF confirma el bombardeo del campo de Jabalilla, que deja decenas de muertos, puntualizando que el objetivo era el jefe terrorista Ibrahim Biari. Son cientos ya los fanáticos de Hamás abatidos por el ejército de Israel, que sigue avanzando lentamente en la Franja de Gaza. Los servicios de telefonía e internet en Gaza están completamente cortados. El ejército de Israel anuncia que 11 soldados murieron. Bueno, ya sabemos que con la otra noticia podemos elevar la cifra a 15. Israel sigue atacando puestos de mando, almacenes, túneles y posiciones de Hamás.
Las FDI confirman que atacaron el campo Jabalia en el norte de Gaza el martes, donde se reportaron decenas de muertes, pero puntualiza diciendo que tenían como blanco al sanguinario Ibrahim Biari. Ibrahim Biari y otros miembros de la organización islamista que estaban con él en un edificio y en el subsuelo quedaron aplastados o hechos pedazos. Acabada ya la política internacional, vamos a iniciar con la cuestión de economía. Aquí nos vamos a extender, en total son 4 noticias. Os voy a leer los titulares antes de que las veamos de forma individual. Catástrofe laboral, cada vez más funcionarios y menos autónomos. Ya sabéis que Pedro Sánchez ha ido maquillando las cifras de paro, sacando plazas que se pagan con deuda, es decir, impuestos a futuro. En total ha sacado unas 400.000 plazas. Gamesa se suma a Volkswagen, nuevo desastre en la política industrial de los socialistas en Navarra. Calviño deja atada la entrada de la SEPI en Telefónica antes de la investidura. Y finalmente Repsol se arriesga a perder las ayudas del gobierno al frenar el electrolizador vasco. Si antes os recomendaba un vídeo, ahora os voy a recomendar otro. Mirad este vídeo de aquí, se llama Las grandes empresas se plantan ante Yolanda, pero son inocentes. En ese vídeo yo os hablo de cómo todas estas empresas del IBEX 35 asumieron los objetivos de la Agenda 2030 en la legislatura pasada. Claro, ahora el PSOE y Sumar en su nuevo acuerdo van a profundizar más en las medidas transformadoras hacia una economía absolutamente intervenida, que es algo que la izquierda siempre hace, con nefastas consecuencias para la economía. Pero uno se pregunta por qué estaban contentas la pasada legislatura. Algunas empresas que yo cito en el vídeo son Mapfre, el Banco Santander, lo siento mucho, también Inditex, yo sé que muchas personas tenéis en estima a Mancio Ortega, yo también por sus donaciones, pero desde que está su hija Marta Ortega ha ido incluyendo la Agenda 2030 en Inditex. También Iberdrola, que ya sabéis que parte de su ejecutiva está controlada por políticos. El Banco BBVA, Repsol, la que ahora se queja, estaba intentando meternos la Agenda 2030 con embudo a los españoles. Y por supuesto Telefónica. Más Mercadona, esa Mercadona que hemos defendido, que celebraba con la bandera de la Agenda 2030. Entonces, ¿que gobiernan unos sátrapas que van a reventar la economía? Sí. ¿Que ahora las grandes empresas están viéndose perjudicadas? También. ¿Que estas grandes empresas han contribuido la pasada legislatura a la situación que tenemos? Coño, eso es objetivo. Entonces, esto me recuerda a mí a lo que pasó en Venezuela con el Grupo Polar. El Grupo Polar es una empresa venezolana que al principio todo esto del chavismo le hacía mucha gracia, porque claro, todas las tienditas pequeñas que no podían soportar las regulaciones, los controles de precios y todas estas cosas, pues quebraron y pudieron monopolizar. De hecho, Polar tiene hoy en día un monopolio en Venezuela. Pero claro, luego empezó a sentir en carne propia todo esto y ya no le parecía tan bien. Claro, todas estas empresas grandes que tienen a políticos del PSOE y del PP también en las directivas con las puertas giratorias y tal, les parecía de puta madre todo esto porque decían, subida del salario mínimo interprofesional, si yo ya pago nóminas más altas que la subida del salario mínimo interprofesional. Así se fastidian los autónomos que nos quitan trabajo, porque el 70% del empleo que se crea en España es por pymes, no por grandes empresas. Y les venía bien. Ahora, con el tema de la reducción de la jornada, dicen, uy, esto ya no me viene bien. Vaya. Y ahora protestan. Coño, sí, ahora puedes protestar, pero es que tú has tenido bastante que ver con la situación que tenemos ahora. Vamos a empezar. Catástrofe laboral, cada vez más funcionarios y menos autónomos. La EPA del tercer trimestre ha desvelado algunas luces, pero también bastantes sombras en materia laboral. Uno de los datos más preocupantes es que continúa sin freno la escalada del empleo público en España. ¿Por qué esto es malo? Porque a los empleados públicos se les paga con dinero público. Y el dinero público se obtiene o bien imprimiendo moneda, que devalúa la moneda, o bien subiendo los impuestos a los contribuyentes, con lo cual baja el poder adquisitivo y hay menos dinero en circulación, o bien con deuda, que son impuestos a futuro. Es decir, tú estás sacando dinero de circulación o dinero previsto para el futuro de circulación o haciendo que el dinero valga menos y provocando inflación para poder pagar todas esas nóminas. ¿Quiere esto decir que hay que acabar con la policía, con los bomberos, con los médicos? No, no quiere decir eso.
Lo que quiere decir es que no puedes sacar a lo bestia plazas de empleo público para maquillar las cifras del paro porque te puedes cargar la economía. Eso es lo que quiere decir. Bien. Así, entre julio y septiembre, hemos vuelto a marcar otro récord en el número de funcionarios. La friolera de 3.053.000, bueno, realmente más de 3,5 millones, ¿no? Trabajando a cargo de la nómina estatal. Esto no olvidemos que sirve para maquillar luego los datos de empleo, lo que yo os comentaba. Sin embargo, hay otro colectivo que no le ha ido bien, los autónomos. Mira, esto perdonad por ser pesado, pero como autónomo puedo saber de lo que estoy hablando. 1 de cada 3 meses que trabajamos es para pagar Hacienda. Que yo no sé si la gente es consciente de la brutalidad que es esto. Estamos hablando de las trimestrales, estamos hablando de la cuota de autónomos, estamos hablando del IVA, que luego sí te dirán, no, es que te lo puedes desgravar. Te lo puedes desgravar dependiendo del qué y además luego ya vencido, ¿no? Es una auténtica barbaridad de impuestos. Si tú además tienes un negocio físico, súmale los impuestos derivados del local, la luz, el agua. Es una auténtica salvajada. Emprender en España es un deporte de riesgo. Es que estamos pagando por trabajar. Estamos pagando por trabajar. Es un auténtico despropósito la barbaridad que se paga. Muchas veces hablan, han cerrado tantos negocios porque no son rentables. No, cuidado, vamos a estudiar eso con detenimiento. Los restaurantes, los bares, los hoteles, los negocios en general que han ido cerrando desde que está el mamarracho en la Moncloa, ¿han cerrado porque no son rentables? ¿O porque se les ha ido asfixiando progresivamente con la subida de los impuestos, con la subida de la luz por culpa de los ciclos combinados de gas más los derechos de emisión de CO2? Cuidado, vamos a analizar esto con detenimiento, porque a ver si muchos negocios que han cerrado sí eran rentables, pero por intentar ser avariciosos, desde el Ministerio de Hacienda se han cargado la gallina a los huevos de oro que eran los emprendedores. Eso hay que analizarlo con detenimiento. El número de autónomos que se han hundido es 60.000, situándose en 3,13 millones. Dicho de otra manera, en España hay más funcionarios que autónomos. 3,53 funcionarios por 3,13 autónomos. No es normal. No es normal, ¿eh? No lo es. Continuamos. El primero en avisar de que las cosas habían cambiado para Navarra fue uno de los mayores estandartes de la economía, Volkswagen. Ahora es Gamesa quien avisa de despidos y de malos tiempos. Pero el gobierno foral sigue empeñado en una política pactada con los comunistas separatistas que se han convertido en un freno a la competitividad. Los datos nacionales no ayudan. Desde que Sanchinflas llegó al gobierno, los costes laborales acumulados se han disparado hasta el 10,3, desde los 30.000 hasta los 34.000. Y si ese dato se combina con la subida de impuestos, el resultado se convierte en insalvable. Y las empresas van tomando nota. La factura fiscal de los últimos años no ha dejado de encarecerse. Bueno, realmente esto se puede resumir todo en que van a dejar España hecha un auténtico erial. No va a quedar piedra sobre piedra, ya lo estamos viendo. Es un puñetero desastre. Cada vez que gobierna la izquierda, la economía acaba destrozada. Destrozada. Y cuando parece que se empiezan a recuperar un poco las cosas, a base de recortar tal y cual, te vuelven a llegar otra vez los mismos y se repite el ciclo. Pero daros cuenta de que cada vez que se repite el ciclo estamos peor que la vez anterior. Pues sí que es verdad que Felipe González hubo una crisis económica y que Aznar, en base a liberalizar parte del suelo, en base a permitir más construcción y tal, consiguió reactivar la economía. Y luego llegó Zapatero y otra vez crisis. Pero es que la crisis de Zapatero fue peor que la de Felipe González. Luego llegó Rajoy y medio mejoró otra vez la economía con respecto a cómo lo dejó Zapatero, pero no estábamos igual de bien que con Aznar. Y ahora ha llegado a terminar de rematar, ha disparado la deuda y ahora estamos con diferencia peor. De hecho, yo diría que estamos peor que nunca. Alguien dirá, no, las nóminas se han mantenido igual. Sí, las nóminas se han mantenido igual, pero claro, con la inflación, que es acumulativa y que es de 2 dígitos, creo que el 17%, si no recuerdo mal, ¿no? La acumulativa. Te dirán, no, es del 3, ya, pero es el 3 sobre lo que había del anterior. Si tú tomas en cuenta eso, que se ha encarecido el nivel de vida, en algunos productos la inflación ya es del 50%, como en los alimentos, pues realmente ha bajado el poder adquisitivo. Pero si eso tú le sumas, que ahora pagamos muchísimos más impuestos, te das cuenta de que no es verdad. Simplemente basta con comparar una factura de la luz con una factura de la luz de hace 10 años. Por no mencionar que pagamos muchos más impuestos. Sí, las nóminas se han mantenido, pero todo es más caro, con lo cual estamos muchísimo peor.
muchísimo, muchísimo peor. Y todos esos factores suponen una pérdida de competitividad, y ahora es el consejero de Industria y Transición Ecológica, Mikel Irujo, quien ha tenido que acabar reconociendo que preocupa de manera extrema la situación de Siemens. El gobierno socialista comunista separatista, pues que no le puedes meter más etiquetas, ha salido al quite para afirmar que defenderá hasta el último empleo de Navarra. Pero la decisión es de la compañía y la marcan principalmente los números, y los números obviamente son malos. Calviño deja atada la entrada de la SEPI en Telefónica antes de la investidura. La vicepresidenta impone a la sociedad estatal el posible desembarco en el capital justo antes de que se forme el nuevo ejecutivo y a las puertas de su esperado salto al BEI, es decir, el Banco Europeo de Inversión. La posible entrada de la SEPI en Telefónica es el último capítulo de la operación que inició Arabia Saudí, un movimiento que Riad preparaba desde antes de las elecciones autonómicas y municipales y sobre el que el gobierno ha movido ficha en la antesala de la investidura de Pedro Sánchez. La comunicación de la SEPI a la CNMV, en la que confirma que está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición por una participación accionarial en Telefónica, ha sorprendido en el seno de la corporación pública. Desde la sociedad estatal que controla Hacienda atribuyen el diseño de estos planes a Nadia Calviño. Precisamente la semana que viene, cuando se prevé que tenga lugar el debate de investidura, se celebrará un ECOFIN, en concreto 9 de noviembre, fecha en la que Calviño puede ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que yo espero que no, porque es una tipeja que se ha dedicado a subvencionar a la empresa del padre de Sánchez, a darle 1 millón de euros a la empresa de su marido, a facilitar a la empresa de su marido que pueda entregar los fondos Next Generation cuando tenía un pufo con Hacienda de 1 millón, lo cual inhabilitaba a esa empresa, en colocar al marido en un cargo AZOC y en colocar a su hijo, con lo cual es una persona que no debería de estar sino en la cárcel, o por lo menos investigada, pienso yo. Y última noticia de economía y por ende última noticia del podcast de hoy. Repsol se arriesga a perder las ayudas del gobierno al frenar el electrolizador vasco. El presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Achurra, dejó un recado el pasado lunes al gobierno, todo esto también lo explico en el vídeo que os comentaba, el que pone huyen, las grandes empresas se plantan ante Yolanda, así que eso nos lo vamos a saltar. Unos minutos más tarde se puso un nombre propio sobre la mesa, el electrolizador de 100 megavatios que se estudia construir en País Vasco. Este electrolizador en concreto fue reconocido por la Comisión Europea como proyecto estratégico, una distinción que cambia por completo el escenario, ya que ahora salpica de lleno a Bruselas y además arriesgaría la ayuda comprometida por el gobierno central. Fuentes de la Comisión Europea aseguran a este periódico que los proyectos estratégicos se financian con cargo a los presupuestos. Los Estados miembros son los encargados de constituir un IPCEI, determinar el alcance de los proyectos y seleccionar a la empresa. El resto de electrolizadores que tienen en mente en País Vasco no están bajo lupa, se salvarían de una hipotética revisión de su inversión. O sea que, como ha tenido la osadía de decir que el pacto de PSOE y Sumar viene mal a la economía, les van a castigar quitándoles la subvención. Pues prácticas mafiosas del gobierno del PSOE. Esto no sorprende a nadie porque estamos acostumbrados. Con esto acabamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por verme.